comparaciones que se están haciendo entre la elección que pasó y distintos momentos históricos del país. Uno muy recordado por muchísimas personas que lo vivieron en ese momento y otros que no, pero lo recuerdan igual porque lo conocen, porque se difundió mucho. Es lo que ocurrió en el año 83, en donde en uno de los cierres de campaña del Partido Justicialista, que en ese momento enfrentaba a la Unión Cívica Radical liderada por Raúl Alfonsín. Pero bueno, en el 83, en ese año, cerraba el Partido Justicialista un acto y todos recuerdan esa quema del cajón por parte de Herminio Iglesias, que Herminio Iglesias era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y muchos determinan y dicen que ese fue una especie de contribución mayor a la derrota del Partido Justicialista y justamente al triunfo de Raúl Alfonsín y de Alejandro Armendari como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en función de esa comparación, ahí el licenciado Gustavo González, que es un politólogo y estudia justamente estos temas electorales, hizo una comparación justamente con ese momento. Por eso estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Gustavo. Fabricio Monchetoni te saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Y la primera pregunta va en esa dirección, justamente. ¿Hay para vos un paralelismo, digamos, o una comparación que se pueda hacer en esos dos eventos históricos? Sí, me parece que hay varios elementos así. Primero tiene que ver con una imagen negativa del candidato a gobernador. En ambos casos, tanto Herminio Iglesias, que era, por lo menos en el imaginario, como una persona tildada como una persona violenta, en algunos casos con una falta de cultura, y después la quema del cajón, que fue la frutilla del postre. Y en el caso de Aníbal Fernández, que tiene un votante que está consolidado, porque es el votante del Frente para la Victoria, pero con un techo importante, producto de, aquellos dichos que hace todos los días, que para ustedes los periodistas son títulos permanentes y que de alguna manera se ríen y comparten esos títulos, pero que por otro lado encripan las voluntades de algunos. Quedaba claro en los días anteriores que iba a haber algún tipo de corte de boleta, y quedaba claro que muchos de los intendentes entregaban la boleta cortada porque veían un efecto distorsivo y una caída de los votos en función del candidato a gobernador. Aquella quema de cajón, consideraron todo el peronismo le echó la culpa a Herminio Iglesias, que obviamente tuvo un efecto práctico importante, pero no fue el definitorio. Una elección no se mide por un solo hecho, ¿no? Es multivariado, es más compleja la realidad. En el caso de Aníbal Fernández, va a servir de la misma manera que sirvió en el 83 Herminio Iglesias como el culpable de la derrota, es decir, un acicate, una excusa para echarle la culpa a alguno y resolver los problemas, porque se centraliza la responsabilidad en una persona. Dicho eso, lo cierto es que ha tenido un efecto distorsivo el candidato, la selección del candidato. Parte de las facturas internas adentro del Frente para la Victoria tiene que ver con esto, con la no aceptación de Randazzo por un lado, con la elección de la Presidenta de la Nación a Aníbal Fernández y no a Julián Domínguez. Es decir, los pases de factura internos tienen que ver con esto, aunque tanto los intendentes de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos que perdieron, o el candidato a presidente, están de alguna manera tirando la bronca por el candidato a gobernador, que fue un salvavidas de plomo. Es cierto. Bueno, y en general, ¿cómo evalúas vos la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires? Porque tiene muchos datos importantes. Vos por ahí marcabas en una nota que esta es la primera gobernadora mujer en la historia de la provincia, y algo que comentábamos con el profesor Pedro Lapido, profesor de historia, que el peronismo, es cierto, perdió por primera vez en la historia, en el poder desde 1946, en una elección ejecutiva. No se cuenta la de Armendáriz, obviamente, porque veníamos de una dictadura. Pero ¿cómo evalúas en general este proceso o esta elección en la provincia de Buenos Aires? Esto es una elección histórica. Esto rompe con cualquier tipo de análisis que veníamos haciendo previamente, porque la ley de hierro de la provincia de Buenos Aires es que el peronismo no podía ganar en elecciones honestas. Desde el año 46 hasta la fecha, el único antecedente que habíamos encontrado es el que acaba de señalar usted, con Alejandro Armendáriz en el 83.
pero simplemente por un efecto arrastre del gobierno, del voto de Alfonsín. Pero nunca nos encontramos con esta característica, a tal punto que si esta nota la hacíamos el viernes, yo le podía asegurar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Aníbal Fernández. Claro. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque el formato electoral que nosotros tenemos son 7 categorías. Cortar la categoría de gobernador es muy complejo, usted lo sabe porque es de la provincia de Buenos Aires. Cortar el medio, ya de por sí la gente corta muy poco. Si llega a cortar, corta extremos, es decir, corta intendente y presidente, pero no gobernador. Más o menos el nivel de corte de boleta en la provincia de Buenos Aires ronda en el 4%. Y esta fue una barbaridad. Esto se explica por dos fenómenos. Uno, por el voto espontáneo y esta asociación que la parte de la ciudadanía hacía con Aníbal Fernández, por un lado por el tema de la droga y por otro lado por su ida de Quilmes como intendente de Quilmes en el baúl. Entonces esto generaba un efecto negativo por respecto al electorado. Y por otro, porque los intendentes repartían la boleta cortada. Entonces, todos los datos preelectorales que nosotros teníamos, Scioli ganando por 10 puntos, no sabiéndose ir para el balotaje, con la plena seguridad que la provincia de Buenos Aires era ganada del peronismo, todo eso se nos fue todo a cualquier lado. Claro. Ahí hay una situación, porque bueno, también es cierto que la presencia de María Eugenia Vidal fue por ahí tan trascendente que incluso el mismo Cambiemos me parece que se sorprendió, y la última semana, advertidos de esta posibilidad, me da la sensación que giraron la campaña decididamente por María Eugenia Vidal y que les permitió, me parece, además de ganar, no solo ganar la gobernación, ganar un montón de intendencias que no la tenían muy en la cuenta de poder ganarlas. Ahora, vos ya mirando un poco lo que podría ser una gestión de Vidal, ¿cómo te imaginas ese escenario? Bueno, ahí viene el otro tema. Digamos, la primera pelea de fondo la ganó. Sí. Algo que ninguno de nosotros pensamos que era posible, bueno, el domingo fue posible. La otra pelea de fondo es enfrentarse a una policía de la provincia de Buenos Aires con las características que tiene, una legislatura que no le va a hacer a fin, con intendentes del conurbano bonaerense que se las traen, digamos, que le van a tratar de hacer la vida imposible. Con una provincia que realmente es una provincia prácticamente ingobernable, porque viven 12 millones de personas, con zona rural, zona urbana, con problemas de seguridad, con problemas territoriales, es decir, con problemas de toda índole. Entonces, el segundo round que tiene María Eugenia Vidal es mostrar que alguien, aparte de un peronista, puede gobernar, y este es el gran desafío, y este quizás es un desafío mucho mayor que ganar una elección. Porque es mantenerse. Y porque es quebrar una lógica, ¿no? El tema de la provincia y del peronismo. Me parece. Venimos gobernados, a ver, ya solo mírenlo gráficamente. Gobierna el peronismo del año 87 hasta ahora, es decir, las estructuras están súper establecidas, soldadas, ahí hay gente que está hace años con una lógica de comportamiento. Viene otro poder político y después de 35 años le dice, bueno, lo que ayer fue ahora no es. Y bueno, va a encontrar tensiones desde el primer día. Exacto. Así que gobernar esta provincia, que es la madre de todas las batallas, va a ser bastante complicado. Y ni hablar si hay una provincia de Buenos Aires del PRO y una nación del Frente para la Victoria. Exactamente. Bueno, licenciado González, muchas gracias. Antes del balotaje te vamos a llamar para hablar un poco de balotaje y esas cuestiones, si te parece. ¿Puede ser? Cuando quieran, yo a disposición. Usted sabe que me gusta socializar conocimiento y compartir algunas reflexiones. Un abrazo grande. Te agradecemos mucho. Otro abrazo. Gustavo González, licenciado Gustavo González, politólogo, escritor, en donde, bueno, hoy a la mañana leía justamente esas reflexiones de él vinculadas con esta comparación que hacía, o a partir de esa comparación que se ha hecho, no la hizo él en realidad, sino que se viene haciendo sobre que el efecto de Aníbal Fernández en la campaña de Frente para la Victoria podía ser algo similar a la de Herminio Iglesias de la campaña del 83.